I'd rather have Jesus than sin. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Corresponde en nuestra sección No es bíblico. Y en el No es bíblico del día de hoy hay una pregunta que dice así: ¿la sombra de Pedro sanaba enfermos? Le repito, ¿la sombra de Pedro sanaba enfermos? Tradicionalmente hay quienes aseguran que la Biblia confirma que era tal la unción de sanidad que estaba sobre la vida del apóstol Pedro, que aún su sola sombra tenía la capacidad de sanar. Pero veamos qué nos dice correctamente el relato bíblico y cotejémoslo a la luz de los hechos para entender si esto es algo real que la misma Biblia confirma, o quizás es una mala interpretación o es alguna tradición de la llamada o mal llamada religión oficial, catolicismo apostólico romano. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. El capítulo 5, mientras la busca, la palabra es bien especial porque comienza con el relato de un juicio terrible en la era de la gracia. Por eso no abusemos de la gracia, porque caemos en desgracia, donde Dios le cortó la vida a un matrimonio, Ananías y Zafira, por mentirle al Espíritu Santo en la persona de Pedro. Después viene un tiempo donde se hicieron muchas señales y maravillas del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. ¿Por qué? Porque a la muerte de este matrimonio mentiroso sobrevino gran temor. Pero a partir de estas grandes señales y maravillas, ahora comienza un tiempo de persecución sobre la vida de los apóstoles, inicialmente Pedro y Juan. Bien, vamos a leer entonces en el nombre del Señor Jesucristo, y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: y por la mano de los apóstoles se hicieron muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Con lo primero que quiero comenzar, para que la misma Biblia en el relato que hemos leído y en su aplicación correcta nos vaya respondiendo, es con lo siguiente: hay que saber diferenciar lo que la Biblia confirma de sí misma a lo que a veces malinterpretamos y la atribuimos a la tradición, muchas veces oral, la interpretación de un pasaje, y lo asimilamos como bíblico. No digo que no sea bíblico en el contexto de que se nombra algo que se relaciona a la sombra de Pedro, pero no podemos forzar un texto que no lo dice clara y abiertamente.
Si hubiese que comparar este pasaje con otro pasaje de la Escritura que también puede llevarnos a error, sería el capítulo 5, y es llamativo que también equivale también, valga la redundancia, a otro capítulo 5, que es el libro de Juan. Capítulo 5 de Juan habla del paralítico del estanque de Betesda. Y en ese estanque, la tradición judía dice que de tanto en tanto descendía un ángel para mover las aguas. Y el primer enfermo que entraba a esa piscina, a ese estanque, era sanado. Ahora, no es casual que Betesda signifique casa de misericordia. ¿Sabe lo llamativo? Que no hay registro alguno que confirme que era real que un ángel descendía y que los enfermos eran sanados. Y no digo que sea algo falso, no que digo que el pasaje presenta aquello, pero no la Biblia ratifica que alguna vez ocurrió genuinamente. Entonces, aquí hay que diferenciar que lo que genuinamente va a producir un milagro es una palabrita muy sencilla pero muy potente. El milagro va más allá de un elemento e incluso muchas veces más allá de una persona. El fundamento para un milagro son dos cosas que tienen que alinearse. Que Dios considere en su perfecta voluntad que llegó el tiempo y que conforme a la necesidad exista una fe genuina para que Dios mueva su mano a misericordia. No nos olvidemos que en el capítulo 11, versículo 6 del libro de Hebreos, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De tal modo que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, como no hay una evidencia contundente de que era una realidad, que en ese estanque bajaba un ángel y que había sanidad, quizás probablemente más de alguien por la fe recibía la sanidad de parte de Dios. Ahora, para cerrar con el capítulo 5 del libro de Juan, que solo lo tomé para cotejar este pasaje, lo más importante del pasaje es que en la casa de la misericordia se manifestó el que es la misericordia y la gracia hecha hombre, Cristo. Y mayor que un ángel es Cristo, mostrando que a ese paralítico que no podía llegar, él sí lo podía hacer. Para que entendamos que nuestra fe para sanidad tiene que estar bien enfocada y bien fundamentada. Ahora, pasando de allá, volvamos acá al capítulo 5 del libro de los Hechos. Observe por favor, y voy a leerlo nuevamente con calma. Ahora, Hechos capítulo 5, versículo 15. Lo voy a leer con calma. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Pregunto, ¿dice el pasaje que la sombra de Pedro sanaba enfermos? Responda. Y la respuesta lógica, deductiva, una simple exégesis muy sencilla, una explicación desde el mismo texto, en ningún momento la Biblia está confirmando que esto haya ocurrido, sino que el autor del libro de los Hechos, en este caso el médico Lucas, está presentando el resultado del juicio de Dios sobre esta iglesia en base a esta pareja, a este matrimonio de farsantes, lamentablemente, donde Dios corta, como muchas veces debiera hacerlo en estos tiempos, para que el temor comience a invadir la iglesia, y en base a ese temor y a la unidad, porque la iglesia en ese tiempo era una iglesia que se mantenía unánime en busca del rostro del Señor. Ahora Dios comienza a traer a muchos con necesidad
de sanidad, pero principalmente necesidad de salvación. Y Dios comienza a usar en forma extraordinaria sus apóstoles. Pero la gente, como era mucho el grupo, comienzan a experimentar esta necesidad de que al menos, si no podía pasar el hombre de Dios de turno, en este caso Pedro, poniendo sus manos, al menos la sombra de este hombre pasase por ellos. ¿Está entendiendo la diferencia? A veces, ¿cómo comienza esta histeria religiosa? Por dichos, por tradiciones, por gente que realmente llega a una psicosis. Se produce a veces hasta una psicosis colectiva, perdone que emplee esta terminología. Pero no hay un respaldo fidedigno de que alguno haya testificado que a la situación en puntual, que la sombra de Pedro al caminar pasó sobre ellos, haya recibido sanidad, sino que era el deseo de muchos. Dado esta explicación, le hago otra pregunta y responda. El apóstol Pedro, Dios lo usó para escribir 2 cartas magníficas y maravillosas, tanto en enseñanza como en advertencias. La primera carta es una enseñanza maravillosa en un tiempo de persecución de iglesia. Primera carta. La segunda también es una carta de advertencia contra los falsos apóstoles, falsos profetas. Y en ninguna de sus 2 cartas él testifica que su sombra sanó a alguien. Mire las evidencias que le estoy presentando. ¿Por qué Pedro fue tan enfático en entrar en enseñanza y entrar en advertencias, así como escritos proféticos para la iglesia del futuro, en la cual también estamos insertos? Porque no fue su centro el ser un milagrero. Su centro fue, cotejando, al igual que Pablo, ser un hombre de Dios íntegro y preocupado de traer la correcta enseñanza a la iglesia y dar las advertencias pertinentes justamente del engaño futuro que habría, donde la religión oficial, si le llaman, ha tomado muchos pasajes de la Escritura a conveniencia y ha inventado dogmas y doctrinas humanas que están por sobre muchas veces el propio contexto de las Escrituras, al punto que a Pedro lo han puesto como el primer papa, tomando muy fuera de contexto el pasaje de San Mateo capítulo 16. Ahora, en el cristianismo serio, en el pueblo de Dios, el grupo de los redimidos, nacidos de nuevo, que con temor y temblor queremos interpretar la Biblia en forma correcta, no habría nadie que pueda asegurar lo que la Biblia no dice. Por lo tanto, la respuesta sensata es: no existe ningún pasaje de las Sagradas Escrituras que asegure, que confirme o que testifique, sobre todo el libro de los Hechos, que es el registro histórico del comienzo de la iglesia, que hubo algún enfermo que fue sanado al toque de la sombra de Pedro. Porque no es la sombra de alguien que sane, no es ni siquiera el instrumento que va a sanar, sino que es Dios en su poder cuando alinea su perfecta voluntad en base a la necesidad del que tiene la fe correcta en la persona correcta. Así que, amada iglesia, ya es tiempo que comencemos a madurar. Un sano consejo a los matrimonios de Ananías y Zafira: cuidado, no nos juguemos con Dios. Puede llegar el día
Que Dios comience también a aplicar el juicio que parte por casa. A los que enseñan, enseñemos Biblia y no patrañas. Y al común y colectivo de la iglesia, sujetémonos a lo que la palabra de Dios dice y no lo que nos han contado. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.